un Dios creador. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y siempre. Si es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Amén? Si ayer creó cosas, hoy sigue creando y mañana continuará creando. ¿Verdad? Porque el cuerpo del ser humano produce cada día, ¿qué cosas? Un montón de cosas, ¿no? Hay células que se renuevan. Nosotros decimos renovada. ¿Qué es renovado? De nuevo, poner de nuevo. Aparte de los milagros que Dios hace, como crear órganos. El otro día me decía una persona, es que me he quedado impactada, dice. Yo fui ahí a esa reunión, dice, yo fui a ver qué lo que era. Dice, usted sabe que yo soy católica. Lo primero que por ahí, dice, yo, dice, estas cosas un poco raras, no creo, pero miré y vi cómo se le creció la pierna a uno. Estaba el hermano Ponce predicando ahí en una iglesia y dice que cuando oraron por uno que tenía una pierna más larga que la otra, dice que le creció la pierna. Y la que me lo contaba no se había ni convertido en Señor, no, le había impactado, le había llamado la atención, pero nada más. O sea, ¿cuántas cosas nos llaman la atención? ¿Cuántas cosas a veces vemos películas, ¿no? Que el muchacho en la película nunca muere, ¿verdad? Se cae el avión, explotan un montón de cosas y nunca le pasa nada. Sale todo magullado, pero sale. Y uno dice, qué bien, mira lo que Dios hace esas cosas. Se cae una persona, en estos días estaba mirando una persona que se había accidentado. Se le cayó la niña, no alcancé a ver todo el reportaje, no sabía, se le cayó una niña del 5º piso y ella quiso agarrarla y se fue también. 5 pisos, ninguno de los dos, aparte un par de huesos rotos, ninguno de los dos se murió. Y tú dices, ¿por qué? Porque Dios tiene un propósito. ¿Amén? Amén. Estos días yo vengo hablando de que Dios tiene un propósito con tu vida. ¿Amén? Dile al hermano que tienes al lado, Dios tiene un propósito con tu vida. ¿Sabes? Dios en su misericordia nos escogió antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados a ser salvos, cada uno de nosotros. Solamente que tenemos que decir sí, Señor. Porque el hombre y la mujer tienen libertad para decidir. Usted tiene libertad para decidirse o ir al cielo o ir al infierno. Fíjense qué fácil que es, ¿no? Algunos dicen, ay, pero Dios es tan malo que manda a la gente al infierno. No. Dios no es malo. Usted decide. Es diferente, ¿no? Una cosa es cuando digo, usted se sienta ahí. Te vas, no por obedecer. Y otra cosa es que tú decidas dónde y de qué modo vas a ir. ¿Y dónde vas a ir? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Tito. Pablo le escribe a Tito. Y vamos a ver cuál es el propósito que Dios tiene con Tito. ¿Y qué propósito tiene Dios conmigo? ¿Amén? Pablo se refiere a Tito. ¿Lo tenemos? El libro de Tito está casi allá por el fondo de la Biblia, cerca de Apocalipsis. Después del Timoteo. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Muy bien. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó, ¿qué cosa? Su palabra.
por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito está escribiendo esta carta, pero en el primer 3 versículos está relatando el propósito del cual nosotros tenemos esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La salvación y la vida eterna. ¿No es cierto? Pablo se presenta, Pablo, siervo de Dios. Ahora, aquí en vez de ponerle Pablo, ¿podríamos poner nuestro nombre? ¿Sí? Podríamos decir Bernabé, siervo de Dios, ¿verdad? Eso de apóstol ya veríamos. Pero, ¿qué es un apóstol? ¿Qué les parece? A mí me gusta preguntar, me gusta decir, ¿qué es lo que es un apóstol? Josué, ¿qué te parece a ti? ¿Un apóstol qué es? Una persona que le puede servir a Jesucristo, Apóstoles fueron los que siguieron a Jesús, los primeros seguidores. Los enviados. Los enviados. Un apóstol es un enviado. Por ahí presenta, ¿no? Por ahí presentamos. A veces, nosotros los evangélicos a veces hacemos un paripé, o el apóstol, tal, como si viene el cantante fulano de tal, ¿no? Pero en realidad, un apóstol es alguien que ha sido enviado. ¿A qué ha sido enviado? ¿A predicar? Usted es un apóstol. Claro, y usted también. Es un enviado. ¿A qué? A anunciar. Porque fíjate lo que dice. Dice, siervo de Dios. Primeramente tenemos que ser siervos para poder servir. Apóstol, ¿de quién? De Jesucristo. Claro, Jesucristo me ha enviado. ¿A qué? Conforme a la fe de los escogidos de Dios. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y en el conocimiento ¿de qué? De la verdad, que es según la piedad. En la esperanza, esta es nuestra esperanza, de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ¿verdad?, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la ¿qué? De la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. O sea, nuestra esperanza es la salvación, y ahora por mandato de quién vamos a predicar el reino de los cielos, por mandato de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Id por todas las naciones y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he enseñado, ¿verdad? Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza es la salvación. Porque si no, seríamos como el mundo. ¿Qué esperanza tiene el mundo? Alguno dice, un mal dicho, dice, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿verdad? Nos morimos y se acabó todo. No. Comienza cuando nosotros partimos de esta tierra, es cuando comienza para nosotros la salvación y la vida eterna. Conforme a la verdad que Dios ha dado para que transmitamos a otros de su amor y de su misericordia. Y Pablo le escribe a Tito, a ver, amado hermano Tito, o amado hijo mío, como le escribe a Santiago, como le escribe a los otros, ¿no? Él con mucho cariño le habla de esto. Dice a Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. O sea, la doctrina es muy clara y muy precisa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Salvación a través de ¿quién? De Jesucristo. Decía nuestro hermano, dice, yo vi un manto blanco y un manto rojo. El rojo es el que nos cubre, la sangre preciosa de Cristo, para que nosotros seamos limpiados de todo pecado. ¿Amén? Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Porque ¿a quién tiene que perdonar Dios? A los arrepentidos.
Si uno se arrepiente de los pecados, entonces Dios perdona. Porque el que no se arrepiente de su pecado, pecador es. ¿O no? ¿O me equivoco yo al presentar esto? Dios está hablando, o sea, Pablo escribe a Tito y le está diciendo, Tito, y está poniendo un adjetivo o está identificando a Tito. ¿Cómo era Tito? Verdadero hijo. En la común fe. Parece que los dos creían en Jesucristo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos, esta mañana entró un hermano a saludar. ¿Usted se acuerda de él? Algunos dicen, a lo mejor, quizás. Yo con la primera vez me agarra afuera y me dice, hola pastor, ¿cómo está? Y me abraza. Y yo dije, ¿quién es? Después empecé a hacer memoria y me acordé, ¿no? ¿Por qué le decimos hermano al que está al lado nuestro? Porque es nuestro hermano en la fe. Como hijo de Dios. Hermanos, ¿en qué? En la fe. Todos somos hijos de Jesucristo, claro. Porque estamos reconociendo que hay fe en la otra persona, conforme a la fe. Tito, verdadero hijo en la común fe. Ahora, pregúntale a tu hermano que está al lado tuyo, ¿crees en Jesucristo? A ver, cuando nosotros le preguntamos, ¿crees en Jesucristo? De pronto alguno se levanta y dice, yo no creo. ¿Sabes que creer en Cristo no es creer en una religión? Creer en Cristo es creer en la verdad que nos ha dicho que ha ido a preparar un lugar para ti, Para mí. Amén. Y ese lugar que ha ido a preparar va a ser para que vivamos por la eternidad. Y Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no lo fuera así, no lo hubiera dicho. Pero ahí sí que hay muchas moradas. ¿Para quién? Para ti. ¿Para quién es la morada? Para mí. A ver. Y ahora sí que podemos compartir. Para ti y para mí. Porque si estás creyendo en Jesucristo, en la común fe, Pablo le dice a Tito, tú eres un verdadero hijo. ¿De quién? De Dios. Algunos dicen, no, le escribe porque dice, como hijo. A ver, aquí eres un verdadero hijo de Dios. Por esta causa, y ahora le escribe y le está diciendo, por esta causa que dejé en Creta. ¿A dónde lo había dejado? En un sitio, en Torreforta. En Creta queda lejos. Vamos a trasladarlo aquí. Por esta causa, hermano, Dios te ha dejado en Torreforta. ¿Para qué? Para que corrigiese lo deficiente. Ajá, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿O quiere decir cuál fue el mandamiento? Ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Amén? Ese es el gran mandamiento. Y ahora estamos en un lugar. Tito estaba en Creta, nosotros estamos en Torreforta. Y ampliamos un poco, estamos en Tarragona. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro acometido? Es anunciar el Evangelio de Jesucristo. ¿Y de qué manera lo vamos a anunciar? Que esto es una buena práctica. ¿Sabes? Si a mí me hubieran presentado a la mujer que pasó esta mañana por allí, bueno, ayer por allí me dice, ¿usted la conoce? Yo me hubiera dicho, la verdad que no. Pero en su momento, cuando vino con una necesidad, hicimos lo que dice la palabra, y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Quién la sanó? Dios. Porque Él es el sanador, no el hombre. Nosotros simplemente hacemos y creemos las promesas que están en la Biblia. La promesa dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Entonces digo, Señor, esta es tu promesa, no mi palabra. Es tu palabra, porque la palabra de Dios es verdad. Porque en ella encontramos el beneficio para nuestras almas. Amén. Y podemos hablar de sanidad, podemos hablar de algo más profundo, sanidad interior.
¿Cuántos hay enfermos de su alma, de su corazón? ¿Sabes? La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos ahí teniendo, ¿sabes? Que a veces atamos cosas o atamos a las personas, ¿no? Especialmente nosotros los sicilianos, hacemos este gesto, como diciendo, esta te la guardo, esta no la dejo pasar, de esta me acordaré toda la vida. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Así como Dios perdona tus pecados, así tienes que perdonar a tu hermano. ¿Cuántas veces? Como dice, Multiplique, ¿no? Use la multiplicadora. 490 veces al día. 70 veces 7, multiplique. Ahora, ¿cuesta o no? Sí que cuesta. Cuesta convivir con la gente. Cuesta perdonar a la gente. ¿Sabes por qué nos cuesta? Porque vivimos en la carne y no en el espíritu. Pero estamos compuestos ¿de qué? Cuerpo, alma y espíritu. Primero, ¿qué dice? Estamos compuestos ¿de qué? Del cuerpo, de la carne. Y esta carne tiene tendencias a enojarse, a irarse. Tiene tendencia a muchas cosas más, que no voy a ponerle. Pero vamos a buscar lo que dice del espíritu. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto y la carne no. ¿Y esto quién lo decía? Pablo. El gran apóstol Pablo tenía problemas con su carne. Y si no, que se lo digan a Bernabé, que tuvieron una discusión y cada uno se fue para su lado. ¿Verdad? Ahora, Dios nos está preparando para vivir con Él por la eternidad. ¿Amén? Un poco de sufrimiento sobre esta tierra para vivir con Él eternamente. Amén. ¿Dónde no habrá? No habrá enfermedad. Ah, no me gustó esa. Tristeza. ¿Usted está triste? Hay días que... Sí. Hay algunos días que en cuanto se levanta con el pie izquierdo, no con el derecho, con el izquierdo, las cosas le salen re mal ese día. ¿Cierto? Pone la leche en el microondas, se le vuelca. Cuando va a sacar la taza, está caliente y se le cae, se le rompe. Dice, vaya día que tengo. Y a veces se mira al espejo y le dice, ¿y tú qué me miras? ¿No se ha enojado con usted mismo? A ver, hay veces que las circunstancias hacen que nuestra carne aparezca, ¿verdad? Cuando en realidad tendríamos que decir gracias Señor por este día. Gracias Señor porque yo escuchaba a la otra mañana, más o menos cuando ahora bien a las 6 por ahí, a 6:15 por ahí, ya aparece de día. ¿Y qué hacen los pajaritos cuando aparece el día? Cantan, ¿no? Sí. Pero justo en mi ventana. Porque ahí tengo una medianera y entonces se ponen en esa pared y me cantan los pajaritos. A Dios le cantan, pero a mí me despiertan a las 6 de la mañana. ¿Sabes? Cuando tú comienzas a decir gracias Señor, porque yo tendría que ser como un pajarito de esto y alabarte y glorificarte. Porque cada uno de nosotros tiene un propósito. Y el propósito de Dios es que podamos anunciar el Evangelio de Jesucristo. Pero tal como Él lo hizo. ¿Sí? Amén. Dice que fue llevado al matadero como un manso cordero. Y su boca no se abrió. ¿Verdad? ¿Qué le hicieron a Jesús? Lo azotaron, lo escupieron, se burlaron de Él, le pusieron una corona de espinas y le decían, vaya, el rey de los judíos. Alguno le dijo, si eres rey, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Los dos que estaban con él en la cruz, uno a la derecha y uno a la izquierda, había uno que le decía, mira, este sí es hijo de Dios. Y el otro le recriminó diciendo, nosotros estamos aquí porque hemos pecado, pero este no. ¿Y qué le dijo el ladrón? Acuérdate cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dio una promesa
hoy ciertamente estarás conmigo. Eso, ¿no? Nosotros cuando identificamos algo que nos gusta muchísimo, decimos, esto es un paraíso, ¿no? Hay algunas islas que a veces en los documentales salen las islas con el agua blanca, un chiringuito ahí que te prepara un montón de comida y dice, ¡wow! Esto es el paraíso. Eso identificamos. Ahora imagínate, si eso es aquí en la tierra, ¿cómo será lo que el Señor ha preparado para ti y para mí? Amén. Preparándonos para vivir con Él por la eternidad. Pero mientras nos preparamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué le dice a Tito? Por esta causa te dejé en Torreforta para que corrigiera lo deficiente. ¿Qué es corregir lo deficiente sino hablar contra el pecado? ¿No? Para que establecieses ancianos. ¿Quiénes son los ancianos si no son aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas? Para que en cada ciudad, y ahora sí ampliamos Tarragona provincia, ¿no es cierto? ¿Dónde vas? A veces te toca ir a trabajar a Reus, allí predicas. Te toca trabajar en el Vendrell, allí predicas. En Amposta, en Tortosa, ahí donde estás, ahí puedes predicar. ¿Amén? De esto hace alusión en Gálatas 2:3. Gálatas 2:3 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo ese griego fue obligado a circuncidarse. ¿Dónde estaba Tito? ¿Con quién estaba? Con Pablo, ¿verdad? Entonces está haciendo referencia dónde y de qué modo. 2 Corintios 8:23. Fíjate cómo lo presenta a los corintios Pablo. Le dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, en cuanto a nuestros hermanos son. 2 Corintios capítulo 8, verso 23. Capítulo 8, verso 23. Fíjate lo que dice. En cuanto a Tito, ¿a quién se refiere? A Tito. Mi compañero y colaborador para con vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para ellos ante la iglesia la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros. Estaba pasando por allí Tito y le está diciendo, estos son mensajeros. Y ahora, ¿qué somos nosotros en este tiempo? Mensajeros. ¿Cuál es el mensaje que llevamos? La palabra de Dios, claro. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios se puede transmitir de dos formas. Una, hablado, y otro, viviendo. Viviendo. Puedes testificar con tu boca y saberte toda la escritura y saber toda la palabra y ser un teólogo, ¿cierto? O puedes vivir santa y piadosamente y cuando alguien te pregunta, ¿y tú por qué eres así? ¿Y tú por qué no mientes? ¿Tú por qué no robas? ¿Tú por qué no andas en cosas raras? ¿Tú por qué no te embriagas? Tú puedes contestar, porque Cristo vive en mi corazón. Hay formas y formas de testificar, ¿o no? Una es esa, y la otra es el conocimiento de la verdad, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia, ¿verdad? Algunos me dicen a veces, pero es muy difícil entender la Biblia. Sí que es difícil. Si el Espíritu Santo no te abre el entendimiento, es difícil. Es imposible entender la Biblia si el Espíritu Santo de Dios no te la revela. Por eso es que dice que fue revelada la palabra. ¿A quiénes? A los que creyeron. Y siempre dice la palabra, y estas señales seguirán
a los que creen. ¿Sí? ¿Qué señales seguirán? Y estas señales seguirán a los que creen. Marcos está hablando de eso. Lucas está hablando de eso. Juan está hablando de eso. Y estas señales seguirán a los que creen. Fíjate, dos cosas. Viene Pedro, va a orar, mira a un paralítico que está en la puerta, viendo en los ojos que tenía fe, lo toma de la mano y lo levanta. ¿Verdad? Viene Pablo, llega a una ciudad, ve a un paralítico de nacimiento, mira los ojos, ve que tiene fe, agarra la mano y lo saca. ¿Quién sanó a los dos paralíticos? Dios. Dios. Pero usó una vez a Pedro, otra vez usa a Pablo. O sea que Dios nos puede usar a nosotros, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estas señales seguirán a los que creen. ¿Sabes? Las señales a los que creen es sencillo. Es decir, animarse a orar por otra persona. ¿Verdad? Si tú te animas a orar por otro, Dios puede hacer milagros. Si tú no te animas, no oras por otro, no haces nada, ni le dices nada, pues no pasa nada. ¿Verdad? Esto me hace acordar, estaban hablando el otro día de alguien que fue a hacer un crucero y se pasó todo el crucero, que duraba 15 días, en su camarote, comiendo pan durito que se había llevado, unos bocadillos. Y cuando va a bajar, hicieron la última fiesta, ve toda la fiesta que había en el comedor y toda esa comida, y dice, pero yo no he probado todo esto. Y dice, ¿por qué? Dice, porque solamente me dijeron que era el camarote. Dice, si tú hubieras leído el billete, decía que tenías acceso a todo, al buffet libre, a la piscina, a los salones, a la música. Te has perdido todo esto por no saber lo que el billete decía. Muchas veces nos perdemos las cosas por no saber lo que dice la Biblia. Las promesas de Dios son sí, fieles y verdaderas. Amén. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Interiorizarnos de la palabra de Dios. Porque la palabra sí que es fiel y verdadera. Amén. Cuando nosotros encontramos una promesa, la tenemos que hacer mía. ¿Sí o no? Amén. Algunos van a ser salvos nada más. Y durante toda su vida han estado enfermos, han estado achacados, han estado hechos una pena. Cuando la promesa de Dios dice que por sus llagas nosotros ya fuimos sanados. A menos que Dios tenga un propósito como Job. Mirta estuvo hablando esta mañana, ¿no? Ahora, ¿cuántos Job habemos aquí en la tierra? Muy pocos. Y Job nos deja un ejemplo. Primero tuvo que pasar la prueba, pero después fue restaurado. ¿Sí? Porque se quedó sin nada, ¿verdad? Y después alguien le regaló un anillo y le empezaron a dar cosas. Y según lo que dice el relato de Job, si usted lo lee en su casa, se va a ver, es fascinante. Dice que tuvo más cosas de las que había tenido al principio. Y yo digo, ¿cuántas cosas tenemos nosotros? ¿O cuántos privilegios nos perdemos por no conocer las Sagradas Escrituras, la Biblia? ¿Amén? Hablamos de Tito. Y yo digo, ¿cómo te llamas? Porque yo en vez de ponerle Tito, le pongo Bernabé. ¿No es cierto? La palabra viene para mí, ¿verdad? Entonces, yo ahora tengo que empezar a indagar. Es decir, ¿cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida? El primer propósito es que seas salvo. Esa es la esperanza. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe, ¿de quién? De los escogidos,
Ahora, dile a tu hermano que está al lado tuyo, tú eres un escogido de Dios. Tú eres un escogido. ¿Sí? Escogido de Dios. Muy bien. Escogido, eres un escogido de Dios. Y el conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? A ver. ¿Pero qué es la verdad? La verdad es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, El camino, la verdad la y la vida. vida. Sí, Señor. Yo soy. Él mismo se está identificando y diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por Él. Amén. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que seguir? El conocimiento de la verdad, que es según la piedad. En la esperanza, porque ahí se complementa, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, No miente. que no miente. Quiere decir que si Él lo dijo, es verdad. Que Él no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amén. ¿No? Y la canción dice, antes de la fundación del mundo, paz el Padre nos predestinó a ser adoptados como hijos suyos por su amorosa voluntad, para la alabanza de su gracia, en la cual nos pudo aceptar mediante su amado Hijo, Cristo el Señor. A ver, esa es la canción. Luego dicen, pero ¿cuándo nos aceptó? Mediante Cristo somos aceptados como hijos suyos. Amén. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y esta es la gran pregunta, porque cada uno nos tenemos que hacer preguntas, ¿o no? Amén. ¿Estaré haciendo la voluntad de Dios? Eso es la pregunta. Intentamos. Sí, sí es sencillo. Yo hago la voluntad de Dios cuando comparto con otro el amor de Jesucristo. Porque todos tenemos fallas. No hay hombre sobre la tierra que no tenga falla. Por eso es que Dios tuvo que desprenderse de su Hijo Jesucristo, un hombre sin pecado. O sea, Dios mismo se hizo hombre sin pecado para poder perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿somos pecadores porque tenemos errores o no? Tenemos errores, pero abogado tenemos para con Dios. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Amén. Por eso es que a su debido tiempo, dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Está hablando Pablo aquí, le está diciendo que Jesucristo es Dios y es nuestro Salvador. Porque ¿quién dio el mandato? Jesucristo. Jesucristo dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Ok, y ahora, cuando hablamos de Tito, tenemos que hablar de cada uno de nosotros. Hermanos en Cristo. Hermanos que nos tenemos que amar unos a los otros. Hermanos que de alguna manera tenemos que aceptar tal como somos. Amén. Es difícil eso, ¿o no? Hacer la voluntad de Dios. Y amar al prójimo no se le Amar. desprecia, Señor. Amar al enemigo. Amar al hermano es fácil, pero al enemigo. ¿Quién es el enemigo? El que nos hace daño. Había dos. Yo siempre digo, a ver, habían dos hermanos sobre la tierra, dos, nada más. Ahí a veces. A ver, había
que amar a uno que estaba al lado tuyo. ¿Y qué le pasó a Caín? Se le saltó la chaveta. Yo me dijera, bueno, hay una cantidad, hay muchos, y algunos siempre te hacen algo, pero habían dos, nada más. Y de pronto, por envidia, mató al hermano. Porque el hermano fue con un corazón sincero a Dios y le ofreció lo que tenía, lo mejor que tenía. Y él fue y le ofreció lo que podía, no lo que tenía, no el corazón. Porque Dios lo que mira de ti, lo que va a mirar de ti, de mí, es el corazón, hermano. Y cuando Dios mira el corazón, es cuando podemos presentarnos delante de Dios. ¿Amén? Amén. Y yo siempre digo, gracias a Dios, que Dios no es como nosotros. Sí. Porque nosotros no miramos el corazón, nosotros miramos la cara. Y si alguna vez me miran con cara diciéndome, ¿y este qué? Dios tiene algo preparado para ti. Amén. Dios tiene un propósito con tu vida y Dios tiene algo preparado para ti. ¿Amén? Amén. Muy bien. La pregunta es esta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta que le hizo el carcelero. ¿No es cierto, Pedro? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hacer de nuevo y creer. Hacer la voluntad de Dios también. Solamente creer. ¿Sí? Y luego, vivir el Evangelio. Porque no solo basta creer. Cuando has creído realmente, tienes que vivir el Evangelio. Ahora, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Qué le parece? Ahí está la pregunta. El Pedro dice, ahí está la pregunta. ¿Por qué hay tantas religiones? A ver, usted puede contestar. Lo que en vez de nosotros acomodar a Dios, vamos a acomodar a Dios a nosotros. En vez de nosotros acomodarnos a Dios, queremos que Dios se acomode a nosotros. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra respuesta? ¿Por qué le parece a usted que hay tantas religiones? Porque es muy sencillo. Que siempre salen cosas Nosotros- nuevas, que esto no es persona. No, porque mira lo que dijo Josué. Dice que nosotros nos tenemos que someter. A Dios. Y ahora la pregunta es, ¿quién se quiere someter? La carne. La carne no. Y el que es un poquito espiritual dice, sí, yo me someto. Someto hasta que te toca la carne. Queremos, pero nos cuesta porque estamos en la tierra. Nosotros tenemos que aprender del Señor Jesucristo. Amén. Y podríamos estar predicando todos los días y de lo mismo, y presentar a Cristo en la cruz. Pero el tema es cómo vivimos cada uno de nosotros. Tenemos que vivir con paz, reposadamente, y mirar a nuestro prójimo y amarlo como a nosotros mismos. ¿En qué se reducen los dos? El gran mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo. Oh, ahí está. Ahí está. ¿Cómo vas a amar a tu prójimo? Como a ti mismo, ¿verdad? Amén. Y nosotros a veces amamos al prójimo a patadas, no como a nosotros mismos. Pero porque se lo merece el prójimo. ¿O no? Claro que se lo merece. Porque no hace lo que yo quiero y porque no funciona como tendría que ser. Y habla de Cristo y todavía ni se convierte. Entonces, tengo un problema yo o él. ¿De quién es el problema? Mío. ¿Sabes? Cuando el Señor estaba en la cruz, ¿qué dijo? Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros que somos los pregoneros, los que tenemos que hablar del Señor, tratemos de hablarle a nuestro prójimo. Tratemos
de convivir con nuestro prójimo en la misma sintonía, hablando del Señor.